Elisa, ¿cuál es el panorama en Venezuela que expulsa a las personas de esta manera y por qué no están en condiciones? Porque hay una cuestión de dinero en el medio, lo marcaba muy bien desde el comienzo Caro, todo les cuesta dinero a la gente que va a atravesar esta verdadera pesadilla. ¿Por qué no están en condiciones de recibir asilo de pronto en otro país? ¿Cuál es la situación de esta gente que elige justamente este camino tan tortuoso, Elisa? Sí, yo creo que tenemos que comenzar por entender lo que significa, lo que son las situaciones de las personas que deciden emprender este camino. A ver. Básicamente deciden emprender un infierno, como lo reseñaba Carolina, porque ya viven en un infierno. Y eso es lo primero que hay que entender. No solo la situación económica, la situación de persecución, la falta de cualquier recurso básico, como el agua, la electricidad, la comida, las medicinas, el no saber si llegas a poder cenar esta noche, si tienes para darle de comer a tus hijos. Es una situación límite que obliga a cientos de miles de venezolanos y por supuesto de otras personas, como bien reseñaba Carolina, a atravesar esto. Y eso es lo que hoy tenemos que entender, sobre todo ante aquellas personas que parecen creer que en Venezuela las cosas han mejorado, que en Venezuela las violaciones de derechos humanos se han disipado. Evidentemente no hay nada más lejos de la realidad. Alrededor de 5.000 personas están abandonando Venezuela hoy por día. 5.000 por día. Exactamente. 5.000 personas por día dejan Venezuela. Digo porque es una cifra muy contundente, nos da un panorama diario de una verdadera desesperación en su gente. Por eso hago punto en esto. 5.000 por día dejan Venezuela en este momento, Elisa. Así es, y esto ha hecho que las proyecciones de los organismos internacionales, de OIM, de ACNUR, hablen que la crisis de refugiados venezolana este año pueda llegar a los casi 8 millones de personas. Esto superando cualquier crisis de refugiados a nivel mundial, incluso la de Siria o incluso lo que ha dejado la invasión en Ucrania, en un país, nuevamente, que no está en guerra, un país que únicamente está sometido a la perversidad de un régimen que hace de esto sus políticas públicas justamente para aferrarse al poder. Caro, Elisa te escucha. Elisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. La pregunta tiene que ver también con lo que sucede después, porque todos ellos están abrazados al sueño americano. Primero tendrán un derrotero de varios países. Llegan aquí más empobrecidos de lo que partieron, porque en muchos casos sufren asaltos y además todo en el camino del Darién es dinero y muchísimo más caro para los migrantes. Una lancha sale lo que sale para un migrante el doble de lo que sale para un turista. Eso lo vimos nosotros en Necoclí. La pregunta es, ¿cómo es el camino de ellos hacia los Estados Unidos y si los venezolanos, en particular por la situación que vive el país y por el trasfondo también de falta de libertades, tienen la posibilidad de acceder a algún tipo de estatus especial o de asilo especial? Sí, bueno, evidentemente toda la crisis de refugiados a nivel regional ha desatado una ola de distintos problemas en los distintos países a donde van llegando los refugiados. Hemos visto como en Colombia hoy hay más de 2 millones de venezolanos, muchos de ellos en situación de calle. En Perú más de 1 millón de venezolanos con olas xenofóbicas, además terribles. Este camino justamente que emprenden, como bien describías, tiene que ver con el fracaso en las migraciones anteriores, con haberse ya enfrentado a migraciones muy duras, pero que no han funcionado y tener que decidir atravesar por esta situación tan compleja que muchos de ellos no saben si van a poder sobrevivir. Lamentablemente, ahora México acaba de imponer algunas restricciones, acaba de imponer restricciones para los venezolanos, solicitándoles visas para su ingreso, y ya estamos viendo, por supuesto, cómo los venezolanos, entre muchas otras nacionalidades, también son víctimas de los coyotes para poder trasladarse a Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido algunas políticas de apertura, como es el estatus temporal, el TPS para los venezolanos, está dando asilo a algunos venezolanos, pero las políticas definitivamente, y creo que esto lo vimos sobre todo en relación a la última cumbre de la América, las políticas tienen que ser acordadas entre los distintos países, las políticas tienen que ser abiertas. Tenemos que entender que la crisis no va a parar porque un Estado, un gobierno decida poner límites, todo lo contrario.
no solo se va a acrecentar, sino que las condiciones de los migrantes van a ser aún peores. Y debemos también entender que los organismos internacionales tienen que actuar cada día con más fuerzas. Se acaba de aprobar un presupuesto de más de $300 millones para la agencia de Estados Unidos, USAID, y esperamos que muy pronto pueda ponerse a trabajar y que podamos, esperemos, dejar de ver tanta burocracia internacional, sino respuestas inmediatas, porque lamentablemente como vemos, esta gente no puede esperar muchas veces a que las respuestas tarden días, semanas, incluso a veces hasta meses. Elisa. Y por supuesto, yo creo que esto es algo que todos sabemos, pero que es importante siempre recalcarlo. La única solución real a esta crisis pasa por un cambio político en Venezuela. De ninguna otra manera, el resto son soluciones paliativas, pero que no van a dar con la verdadera respuesta que los venezolanos necesitan. Claro, pero lo que pasa es que esas respuestas paliativas hoy por hoy podrían hasta salvar vidas o darle un estatus de ingreso legal a un país, que la gente pueda tener una forma de vivir digna, poder conseguir un trabajo, que los chicos se puedan escolarizar. A propósito, tocaste un punto y una palabra, refugiado, no es lo que más se utiliza. ¿Los ve el mundo como refugiados a estos venezolanos, por ejemplo, en esta situación, o los ven como inmigrantes ilegales que pueden ser sometidos a deportación, a cárcel, a algún tipo de situación más adversa todavía? Aquí lo importante de recalcar, Silvia, es que los organismos internacionales que se dedican a esta temática catalogan a los venezolanos como refugiados o migrantes forzados. Y en ese sentido los estados deben brindarles todas las protecciones que eso corresponde. Lamentablemente no lo han hecho así la mayoría de los países. Incluso debo decir, y aprovecho esta oportunidad para denunciar que hoy Argentina no le está dando la posibilidad a los venezolanos de que pidan asilo porque no los consideran refugiados. No solo limitaron la posibilidad de que los venezolanos entraran, como se habían flexibilizado las condiciones con la gestión presidencial anterior, sino que no considera a los venezolanos refugiados y por lo tanto ni siquiera abre la opción del pedido de asilo. Esto pasa en muchísimos países y lamentamos mucho que Argentina haya retrocedido en esta materia. ¿Caro? Sí, bueno, pensaba también mientras la escuchaba hablando a Elisa, le ponía rostro a algunas de estas problemáticas, ¿no? Nosotros quedamos, por supuesto, muy conmovidos con el equipo. Además quiero reconocer muchísimo el trabajo de mis compañeros Juan Pablo Chávez y David Santisteve, porque lo que nos encontramos, al menos en el grupo de migrantes que encontramos en Canal Membrillo, llegando a ese portal panameño de salida del Darién, son casos de menores, chicos realmente muy chicos, 8 años, 7 años, adolescentes también, llegando solos. Porque ¿qué es lo que pasa? Uno de los padres sufre un accidente, pisa una piedra, tiene un problema para seguir o queda en el lodo. El lodo puede llegar, en el caso de la Loma La Llorona, a la que hacen referencia muchos, hablan de lodo hasta la cintura. Uno de los padres queda imposibilitado de seguir caminando y el otro lo asiste. Y lo que encontramos son situaciones en las que los menores son entregados al cuidado de otros, digamos, migrantes que también van, otros caminantes, en algunos casos también caminantes muy jóvenes, que se ofrecen a llevarlos porque están en un mejor estado físico, pero los chicos llegan no acompañados. Una de las situaciones que vimos, hubo una reunificación porque los padres lograron llegar después, pero otra de las situaciones de 3 hermanitos que lo registramos y lo van a ver seguramente ustedes a lo largo de estos días en la pantalla de TN, otra de las situaciones no hubo, por lo que entendemos, una reunificación de la familia, es decir, no tenemos información de que los padres hayan sido rescatados. Mi gran pregunta es, ¿qué pasa con esos menores no acompañados que han vivido un hecho traumático como este, de que sus padres queden atrás en plena selva y que quedan como en esta suerte de limbo, ¿no? Porque imagínate que esos menores no llevan ni los documentos, ni contactos, ni dinero. O sea, quedan a la buena de Dios, ¿no? También en un limbo, en una suerte de no lugar, ¿no? No, tal cual, una situación que debe haber, claro, tantos matices de historias como personas se lanzan
a tratar de huir de un país hostil o adverso. Lisa, bueno, quería agradecerte tu tiempo y pensar que en alguna situación pueda cambiar esto, ¿no? Porque como decís, la gente no puede esperar y mientras tanto van quedando muchos en el camino. Sí, quedan muchos en el camino. Es importante recalcar lo que plantea Carolina, quien además agradezco y felicito por su compromiso y su trabajo. El periodismo de investigación de todos ustedes es fundamental. Detrás de los números, de los millones de casos, de los cientos de miles de casos, hay una historia, hay un drama, hay una situación terrible y un dolor sobre todo de niños que resolver. Y esto es lo que tenemos que tener presente constantemente, sobre todo los gobiernos y los organismos internacionales a la hora de trazar las políticas públicas al respecto. Muchas gracias, Elisa. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes.